también salud familiar y comunitaria lo recogamos. El PAI-FC es un programa que está formado para dar una mejor atención a lo que son los derechamente del seguro social. Los objetivos del programa PAI-FC es brindar una mejor atención conforme a las visitas domiciliarias, charlas diarias sobre la promoción y prevención de las enfermedades crónicas. También hacemos lo que son charlas a instituciones cuando nos solicitan. Las visitas domiciliarias se las damos a pacientes de la zona rural y la zona urbana, pacientes que tienen alguna discapacidad o pacientes que por problemas económicos no pueden movilizarse a lo que es el seguro. Entonces nosotros abogamos a lo que es la doctora y ella lo refiere al programa para nosotros poder movernos con todo el equipo a darle atención médica al paciente. Siempre llevamos lo que es el médico general, el licenciado, si tiene algún tipo de idas o cualquier tipo de inconveniente que tenga, entonces nosotros vamos. Pacientes también, si tienen afiliado a su familiar, pero el paciente es directo, entonces a su familia también le podemos brindar una atención médica, no solo a lo que es el derechohabiente. El día de hoy venimos a darles una charla, lo que es el 30 de enero, Día de la Paz y de la no violencia. Entonces lo dejo con el licenciado Nájera para que pueda dar la clase. Muy buenos días a todos los presentes, el licenciado Francisco Nájera, y primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad?, por tenernos un día más de vida aquí, y agradecerles a ustedes por su tiempo, por estar aquí presentes para recibir un poquito de conocimiento y recordar aquellas cosas que en nuestra infancia se nos fueron enseñadas y que son de vital importancia practicarlas cuando somos adultos. Esto nace, el Día de la Paz y la no violencia, nace a raíz de la creación por este poeta, escritor, profesor español llamado Llorens Vida. Lo hace en honor a lo que es el gran pacifista líder de la India, Mahatma Gandhi. Entonces, esto nace y se es inculcado en las escuelas a nivel mundial como el Día Internacional de la Escolar de la Paz y la no violencia. Entonces, si tenemos que hablar de la paz y la no violencia, como en todo procedimiento, como todo en la vida, tenemos que tener objetivos. Entonces, el objetivo de hoy, delante de ustedes, es que fomentemos la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre las personas de distinta procedencia y modos de pensamiento. Como objetivo específico, tenemos que afianzar los valores de suma importancia, que son estos logotipos internacionales, que pónganle mucha mente a lo que significan. Hay unos que sé que van a entender qué significa. Por ejemplo, el de la espina inferior, sé que es bastante conocido. El de medio también es bastante conocido, la palabrita de la paz. Entonces, tenemos que ejemplificar también cómo estas actividades son beneficiosas, no solo en el ámbito escolar, sino en el ámbito profesional y en el ámbito también personal. Entonces, ¿cómo se define la paz? Dentro de lo que está la Real Academia Española y el diccionario, define la paz como la situación que no existe lucha armada entre un país o otro, o entre países. Una relación de la armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Se define también como el acuerdo alcanzado entre las naciones que pone fin a una guerra, usado también en plural con el significado que en singular. Es decir, paz significa lo mismo en singular que en plural. Entonces, ¿cómo se define la no violencia ahora? La no violencia es una práctica que forma. No es en sí una definición, esto es la no violencia. Se refiere a que es una práctica, es una manera de actuar, de ser, de compartir con los demás
consiste en ejercer medios no violentos para llegar a lo que es la resolución de un problema. Entonces, ¿cómo afecta el día a día nuestras situaciones? Ejemplos, personas que son muy agresivas. Si una persona es agresiva y yo respondo con agresión, vamos a tener violencia. Si una persona quiere imponer su ley, su manera de actuar es muy brusca, la respuesta generalmente natural del ser humano es responder con la misma agresividad. Entonces, esto se trata de no continuar con esto. Entonces, lo vamos a explicar cómo se puede prevenir. Entonces, la no violencia consiste en resolver conflictos de diferentes alcances y gravedad por siempre por los medios no violentos. Entonces, ¿por qué es necesario un día de la paz y la no violencia? Solo tenemos que asomarnos un poquito a lo que son las redes sociales, el internet, la prensa, televisión, etc. Rumores de guerra por aquí, rumores de guerra por allá, guerras activas aquí, guerras activas allá, maras y pandillas, extorsión, asesinato, violencia laboral, violencia doméstica, etc. Entonces, es un bombardeo constante de acciones negativas las que nosotros recibimos día con día. Entonces, si no hay una lucha contra todo este tipo de fuentes, si no ponemos en la balanza y nos vamos solo a lo pesimismo, a lo violento, eso es lo que vamos a generar. Y no solo para nosotros, sino para nuestro alrededor. Es decir, en el trabajo yo voy a ser violento, voy a ser malcriado, voy a ser irrespetuoso, voy a ser un mal ejemplo para los niños, ya sean sobrinos, hijos, etc. Entonces, violencia es lo que vamos a aprender. Entonces, por eso es necesario estos movimientos que se empiezan en la escuela, donde a los niños se les ponía a practicar las diferentes actividades. Entonces, ¿por qué tenemos que traerlos cuando me dijeron que veníamos para acá? Entonces yo decía, yo les vengo a hablar de violencia a los que más saben de lo que es imponer la justicia, la ley, etc. Entonces me pareció, entonces le quise dar otro enfoque. Entonces, ¿qué es? El siguiente, es sobre los valores. Entonces, día con día, si nosotros queremos ser personas respetadas, tenemos que profesar respeto, para empezar. Entonces, si yo soy respetuoso con ustedes, yo espero mínimamente a cambio un poquito de respeto también. Si yo no lo respeto, no soy meritorio de que ustedes la respeten a mí. Entonces, eso, y todo esto va conectado, porque si nosotros queremos igualdad, que esa es la significado de los símbolos que les puse al inicio, si nosotros queremos igualdad no solo es los mismos derechos, los mismos beneficios, lo mismo todo, es relacionado a todo, englobar un todo. Es decir, yo merezco que me respeten, yo merezco que me amen, pero la persona que yo tengo al par, con quien yo interactúo, con quien yo trabajo, con quien yo le doy órdenes, merece también recíprocamente lo que yo quiero como persona, lo que yo me merezco como persona. Entonces, para tener paz, también hay que tener lo que es responsabilidad, justicia, libertad, honestidad. Entonces, todo esto es una cadena que son los valores que más importan o que más se proyectan en este Día Internacional de la Paz y la no violencia. Entonces, un valor muy importante y que no había mencionado es la tolerancia. Entonces, la tolerancia es una acción y efecto de tolerar. Es el respeto a las ideas o creencias que pueda tener una nación o una persona. Es el reconocimiento o inmunidad política que se da a quienes profesan otras creencias o otros métodos. Es decir, muchos casos de violencia, muchos casos de guerras nacen debido a la falta de tolerancia que hay en el mundo en el día con día. Entonces, por ejemplo, en estudios psicológicos, personas agresivas
lo que se profesa, según ellos, es que no toleran la presencia de otra persona, de una creencia, de un espacio que les estorbe. Es decir, por ejemplo, en las masacres que ocurren en Estados Unidos, generalmente cada cierto tiempo, las famosas masacres en las escuelas. ¿A qué se debe todo eso? Según en retrospectiva, eventos sociológicos y psicológicos datan que por la falta de tolerancia como primer factor. Entonces, al no los niños no aceptar la diferencia que hay entre una persona u otra, entre mismos niños, se viene a cabo lo que es el bullying. El bullying ya conlleva maltrato psicológico, físico, denigración moral. Entonces, y esto arrastra sentimientos malos, que esto tiene un impacto en nuestra psique, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar y en nuestro cuerpo también. Lo malo que hacemos o lo malo que se hace es de ida y de venida. Ya les vamos a demostrar por qué. Entonces, ¿cómo se celebra este día? Este día se celebra haciendo lo que son actividades en todo el mundo. Generalmente se hacen congresos, se hacen en las escuelas actividades de tolerancia, se hacen plantaciones, se hace lo que estamos haciendo ahorita, tocando el tema y profundizando en él, hablando de las maneras en las que esto afecta el día a día. Entonces, dentro de estas dinámicas se hacen actividades en conjunto donde se ponen los niños a hacer, por ejemplo, se hacen marchas, se hacen exposiciones, se hacen carreras, se hacen recolecciones para la Fundación de la Paz, etc. Todas estas cosas se realizan. Se realizan también lo que son matinés o cineforos, donde se proyectan documentales a favor de la paz, donde se proyectan casos verdaderos de finales de guerra y cómo esto impactó positivamente los acuerdos de guerra, practicando lo que es la paz en la sociedad. Entonces, les dejo con la doctora que les va a explicar un poquito de cómo es importante para la medicina practicar lo que es una salud. Hola, continuando con la charla, cuando se practica lo que se conoce como cultura de la paz, quiere decir que no se expone el cuerpo a diversas emociones que nos van a causar, que nos van a afectar fisiológicamente, nos van a dar manifestaciones tanto físicas como mentales. Como por ejemplo, cuando experimentamos alguna emoción, ya sea positiva o negativa, nuestro cuerpo va a crear a través de una serie de neurotransmisores y múltiples funciones que tiene, va a darnos manifestaciones físicas o fisiológicas. Digamos, un ejemplo puede ser cuando tenemos alguna emoción fuerte, ya sea alguna noticia que nos dieron, ya sea triste o algo, se nos llega a subir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que nuestro ritmo cardíaco se llega a elevar, incluso se nos quita el apetito, nos dan trastornos del sueño, entonces eso va muy de la mano con la mente. Bueno, aquí está el ejemplo. El corazón, que nos puede dar emociones positivas, puede estar tranquilo, en paz, si son emociones negativas, va a estar hiperactivo, va a estar ruidoso. Si está desequilibrado, va a estar histérico, va a estar impulsivo, y nos puede dar también en el estómago, en el colon, ¿verdad? Nos puede dar en la vejiga, en el hígado, nos puede dar dolor cuando tenemos alguna emoción. Entonces, eso quiere decir que nuestra mente manifiesta en nuestro cuerpo. Bueno, hoy celebramos y reflexionamos un valor que es fundamental, que se debe de tomar en todas las instituciones, que es la no violencia. Debemos de tomarlo en los centros educativos y en todas las instituciones para llegar a construir un ambiente que va a ser más educativo seguro, que sea respetuoso y que vaya a ser enriquecedor para todos. La no violencia no es la ausencia de conflicto físico, sino que es más bien un compromiso activo por
por el respeto mutuo, por la empatía, por la comprensión, por la solidaridad, por el respeto a los derechos humanos. La no violencia escolar no es la ausencia de peleas o intimidación, sino que es la presencia activa de la tolerancia, de la paciencia y de la aceptación. Entonces, esto no solo debemos de tomarlo en las instituciones, los estudiantes, en las instituciones educativas, sino que debe hacerse en todas las instituciones públicas y privadas para fortalecer el ambiente y que tengamos una sociedad que sea más empática. Entonces, terminando con una frase de Mahatma Gandhi que dice que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más potente inventada por el hombre. En nuestras manos está que utilicemos esta capacidad para cultivar esta fuerza en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las aulas y en los pasillos. No sé si tienen preguntas. Si tienen alguna duda o algo que quieran compartir con nosotros, terminando la charla. Si no entendieron alguna parte, son libres de preguntar, con mucho gusto les vamos a resolver su duda. Si tienen alguna aportación. Yo creo que son buenos días, yo creo que son temas claros para nosotros, como usted dice, llegaron al espacio donde miramos todos los días el comportamiento de la otra cara de la violencia, porque todo el que hay acá fue un acto de violencia que se ha tenido. Y si miramos la estadística, para mí es sorprendente cómo en el seno familiar se están dando las incidencias de violencia. En violencia doméstica, en maltrato familiar. Entonces significa que como sociedad la empatía la hemos perdido en el seno familiar. Y si la hemos perdido con nuestros familiares, por eso es que dentro de la sociedad miramos los conflictos que existen. Entonces sí es alarmante y sí es necesario pues refrescarnos un poquito de cómo ser tolerante, cómo ser empático, cómo ubicarnos en los zapatos de las demás personas, porque muchas veces venimos y con nuestro comportamiento cambiamos el ambiente de una institución, de una oficina o el entorno familiar. Y cuando nosotros empezamos a bajar esos niveles, como la doctora decía, muchas veces hay tantas situaciones que vivimos como seres humanos y como tal reaccionamos a ciertos estímulos que no están dentro de nosotros evitar, pero saber cuándo respirar, cuándo poner un alto y ver que no todas las personas tienen por qué pagar tal vez el mal momento que estamos pasando nosotros. Gracias. Otra consulta, ustedes establecen que este tipo de capacitaciones se van a estar dando en diferentes